Amigos, bienvenidos a USA en español. Vladimir Putin ordena atacar Finlandia en un nuevo intento por tratar de seguir apoderándose de Europa. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en este conflicto militar que comenzó entre la Federación Rusa y Ucrania y que ahora se extiende por el resto del continente. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, yo lo he venido diciendo durante algunos meses: si a Vladimir Putin no se le coloca una línea roja y se le impide atravesarla, próximamente los países europeos van a lamentar justamente las acciones que la Federación Rusa continúa haciendo en contra de esos países que lamentablemente no han tomado una acción decisiva para decirle a Vladimir Putin: o usted detiene la guerra o va a sufrir consecuencias inesperadas. Vladimir Putin ordenó un ataque en Ucrania de manera sorpresiva que lamentablemente lleva casi 3 meses y miles de personas continúan perdiendo la vida en este conflicto sin sentido. Millones más continúan saliendo de ese país simplemente para salvaguardar sus vidas. Pues el día de hoy, Vladimir Putin y la Federación Rusa, no conforme con esto, ordenan comenzar a atacar a otro país de Europa, simplemente por el hecho de querer pertenecer a la OTAN y querer firmar una nueva alianza con estos países en el mundo. Rusia detuvo las exportaciones de gas natural a Finlandia el día de hoy sábado, según un comunicado de la empresa energética estatal finlandesa, que por cierto se llama Gasum. Fíjense lo siguiente y lo grave de esta información. Este es el anticipo de lo que Vladimir Putin espera hacer en ese país. Es un ataque de manera directa en contra de la soberanía finlandesa y les voy a explicar por qué. Porque Vladimir Putin utiliza los recursos energéticos que tiene Rusia, que por cierto son bastantes, pero lo utiliza como un arma política. A él no le gusta que Finlandia quiera pertenecer a la OTAN, pues la primera manera de poder atacar este país es cortando el suministro de gas, que por cierto es un suministro muy importante para poder abastecer a la población finlandesa, que lamentablemente ha dependido de los recursos naturales de Rusia por mucho tiempo. No solamente Finlandia, la mayoría de países europeos o algunos de ellos dependen en gran medida de la extorsión que Vladimir Putin les hace día a día para poder seguir influyendo dentro de sus países. Pues el día de hoy Vladimir Putin le dice al mundo: le corto el suministro de gas a Finlandia, y ahora esto va a traer consecuencias graves para todo ese pueblo. Es muy lamentable que los suministros de gas natural, en virtud de nuestro contrato de suministro, ahora de repente se detengan. Así lo dijo el director ejecutivo de la empresa estatal de gas que está en Finlandia y que, por cierto, está recibiendo justamente este nuevo impacto que ahora va a tener que ser trasladado a toda la población. Fíjense, amigos, lo siguiente: Europa tiene la culpa en muchos aspectos y les voy a explicar también el por qué. Porque lamentablemente a través de los años los países europeos continuaron dependiendo en gran medida de los recursos naturales de Rusia. No utilizaron el tiempo de los últimos años para tratar de buscar otras fuentes de energía, otras fuentes más confiables y generalmente fuertes, democráticas y libres, donde se puedan hacer negocios de manera transparente. Eso no ocurre con Rusia. Rusia, donde reina el comunismo y el socialismo, trabajan con otro sistema y, como dije anteriormente, utilizan estas negociaciones y sus recursos naturales simplemente para extorsionar al resto de países y para utilizarlo como un arma política. Pues esa arma ha sido utilizada el día de hoy y ahora el pueblo finlandés comienza a sufrir las consecuencias. La compañía se había estado preparando, sin embargo, para tal situación y no habría interrupciones en su red de transmisión ni en el suministro de gas en los próximos meses, así lo anunció la empresa estatal. Gasum volverá a los suministros de gas de otras fuentes para dar servicio a todas sus estaciones de servicio. Así se lee en este comunicado que la empresa ha tenido que sacar a la luz pública para tratar de calmar el nerviosismo que abunda en este momento en el pueblo finlandés. Y este es un mensaje para el resto de países europeos.
Tienen que cortar la dependencia energética de Rusia, porque si no cortan esta dependencia energética, número uno, van a continuar siendo esclavos de un dictador, en este caso de Vladimir Putin. Y número dos, cuando Vladimir Putin se levante con el pie izquierdo, les va a cortar el suministro de estos recursos energéticos y les va a crear una estabilidad y un caos sin precedente en el pueblo europeo, que por cierto es uno de los continentes que había tenido más estabilidad en todo el mundo en los últimos años. El medio de comunicación estatal ruso llamado TASS confirmó la interrupción de las exportaciones, citando la falta de pago como el motivo de la decisión de la empresa rusa Gazprom de cortar los suministros de gas a ese país. Por supuesto, el problema que existe, amigos, es el siguiente. Ustedes saben que Vladimir Putin y la Federación Rusa no tienen ningún tipo de credibilidad. Ellos son expertos en inventar justamente términos y en inventar explicaciones para justificar las acciones ilegales que ellos realizan. Si bien es cierto que Finlandia tiene que pagarle el gas a Rusia, esto por motivo de un contrato que tienen firmado, resulta que el que no está respetando ese contrato es la Federación Rusa, no es Finlandia. Les voy a explicar por qué. Finlandia tiene que pagarle ese contrato a la Federación Rusa en dólares o en euros. Pero ahora Rusia de un día para otro le dice a Finlandia, no señor, ahora usted nos tiene que pagar en rublos. Eso no está en el contrato y justamente la Federación Rusa lo está rompiendo por motivos políticos, porque Finlandia quiere pertenecer a la OTAN y fue la primera justificación que ellos pudieron encontrar para poder tomar esta acción y atacarlos de esta forma para tratar de impedir que esto ocurra. Gazprom ha seguido exigiendo a los países europeos que paguen el gas ruso en rublos, después de que el presidente Vladimir Putin dijera en marzo que a las naciones extranjeras antipáticas se les cortaría el suministro si no cambian de moneda inmediatamente. Pero es que un contrato no se puede cambiar de esa manera y así es como funcionan los sistemas socialistas. Se hace lo que diga el dictador, se hace lo que diga la persona, en este caso Vladimir Putin. No se cumple con la ley, no se cumple con las leyes internacionales, no se cumple con los estándares legales que existen en el mundo para poder comerciar. Resulta que Vladimir Putin no puede cambiar un contrato de un día para otro, cambiar los términos que ya fueron acordados y ahora le quiere echar la culpa a Finlandia simplemente porque no quieren cumplir con su deseo de ahora pagar en otra moneda. En un comunicado el día martes, Gazprom rechazó el esquema de pago en rublos y dijo que llevaría a Gazprom a arbitraje internacional sobre este tema para poder defenderse y poder argumentar justamente que es la Federación Rusa quien está incumpliendo el contrato. Si Vladimir Putin quería rublos, ¿por qué no le exigió rublos en el momento que firmaron el contrato? Va a venir a exigir rublos ahora en este momento simplemente porque Finlandia ha decidido querer pertenecer a la OTAN. Una decisión, por cierto, soberana. Yo no escucho a ningún país exigiéndole a Rusia qué acuerdos puede firmar o qué acuerdos no puede firmar. Entonces, ¿por qué Rusia ahora en este momento quiere exigirle al resto de países del mundo que hagan lo que él quiere simplemente por una ambición política que tiene en ese continente? Finlandia anunció formalmente el día domingo su intención de unirse a la OTAN, abandonando décadas de neutralidad e ignorando las amenazas rusas de posibles represalias en un intento por fortalecer la seguridad tras el inicio de la guerra en Ucrania. Y es que la guerra de Ucrania cambió todo en ese continente. La guerra de Ucrania le enseñó al pueblo europeo y a los presidentes de esos países que no pueden confiar en el vecino que tienen, que se llama Vladimir Putin y que representa un peligro y una amenaza nacional a sus países. Eso se ha entendido después de la guerra en Ucrania. Lo que ha pasado en Ucrania puede pasar en Finlandia, puede pasar en Suecia, puede pasar en el resto de países de Europa simplemente porque Vladimir Putin tiene la ambición de volver a reconstruir la Unión Soviética y volver a implantar el sistema socialista y el sistema comunista. Finlandia dependió de Rusia para casi el 68% de su consumo natural en el 2020, según la Agencia Internacional de Energía y, como dije anteriormente, muchos países europeos
Por cierto, uno de ellos, Alemania, el país más importante de Europa, la primera potencia económica de Europa que depende en gran medida del gobierno ruso y de Vladimir Putin. No es posible que Vladimir Putin tenga en la palma de la mano a toda Alemania y al gobierno de ese país. Alemania tiene que cortar también el suministro de estos recursos naturales que vienen de Rusia y tienen que buscar otras fuentes inmediatamente antes de que esto lleve a males mucho mayores. Pero las exportaciones de gas de Rusia representan solamente el 3% de la combinación energética total de la nación nórdica, que incluye energía generada a partir de biocombustibles y fuentes nucleares, según los datos de Eurostat y la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas. Así lo dijo también en un comunicado para dar a conocer el grado de dependencia que tiene Finlandia en este momento de los recursos energéticos que provienen de Rusia. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.